acuerdo, pues buenas tardes a todos los que se conectan desde España y Europa y buenos días a los que se conectan desde América, Latinoamérica. Hoy tenemos una charla de un tema que generalmente suscita bastante interés, que son los tornillos endomedulares, el uso de esta técnica mínimamente invasiva en fracturas de metacarpianos, falanges y otras indicaciones. Y tengo el placer de contar con un gran amigo que es el doctor Alexis Studer. No lo considero un compañero, lo considero un amigo. La verdad es que he tenido la suerte de poder rotar con él en dos ocasiones, una vez en Santander, hace ya unos años, cuando era residente, y siempre me acordaré de lo bien que me trató y de lo bien que me recibió, y eso uno se acuerda para toda la vida. Y luego más adelante, pues ya fui a rotar con él y con el doctor Roger a FREMAP y nada, también lo pasamos muy bien. O sea que nada, Alexis, darte la bienvenida al canal Muchas y gracias. también al doctor Alfonso Prada, que justo se está conectando ahora. Teníamos un problema de conectividad, pero bueno, ya se ha podido conectar. Generalmente, antes de empezar con las charlas, Alexis y Alfonso, pues nada, nos presentamos todos un poco. A mí ya me conocen. Si quieres, Alexis, presentarte un poco, decir dónde trabajas, un poco tu background y un poco a qué te dedicas o qué haces más especialmente. Gracias, Sergi. Yo tengo, trabajo por las mañanas en Enfremap, en una mutua, y bueno, básicamente me dedico a la mano y muy orientada también a la microcirugía. Hago colgajos, hago coberturas también de mi inferior, y básicamente es eso aquí por las mañanas, y luego por las tardes tengo una consulta privada. Trabajo también ahí con el doctor Piñal. Y ahí hacemos también un poco de todo, seguimos haciendo micro, mucha también cirugía secundaria, nos viene también a la consulta de mano y muñeca. Y, y bueno, este tema que has elegido tú me parece también un tema bastante interesante, y lo utilizamos mucho, tanto aquí en FREMA por las mañanas como en, como por las tardes en la consulta privada. Alfonso, ¿quieres introducirte un poco, presentarte y explicar un poco también tu background? Venga, listo. Pues oye, nada, lo primero agradecerte porque yo creo que esto fue en la SECO se quedó como un poco corto y yo creo que es un ambiente perfecto para profundizar en este tema. Yo soy Alfonso Prada, trabajo en el Hospital HM Montepríncipe con el doctor Delgado y el doctor Triviño. Y allí estamos sobre todo más enfocados en el tema de artroscopia, reconstrucción de mano, pero no tanto en microcirugía, más pues partes blandas, parte ósea, algo menos de microcirugía, pero bueno, es verdad que hacemos de todo, pero sobre todo muy centralizado en el tema de la artroscopia y bueno, es verdad que este tema en concreto a nosotros nos toca bastante porque también la trauma somos un centro de referencia dentro de la privada para este tipo de fracturas, con lo cual, pues bueno, tenemos bastante bagaje en esto también. Sí, es un tema que organizó la SEGMA en el último congreso de la Sociedad Española y era un truco o trato. Teníamos 30 minutos y lo dividimos en 10 minutos por charla y la verdad es que se quedó un poco corto. Entonces, pues bueno, aprovechando un poco la ocasión y que son buenos amigos, pues nos hemos aprovechado de ellos para poder extender el tema y poderlo presentar aquí. Pues voy a empezar yo hablando de fracturas de los metacarpianos, después Alexis hablará sobre fracturas de falanges y después Alfonso ya hablará sobre pseudoartrosis y maluniones. Entonces, pues nada, voy a empezar por introducir el tema. Em, Esto, como sabéis, son las charlas de la RIMA que se hacen todos los domingos por la tarde. Estáis todos invitados a participar, se hace casi cada semana. Y luego los vídeos quedan colgados en el canal de YouTube y bueno, también es una forma interesante de poder revisar aquellos temas que no habéis podido asistir. Los tornillos endomedulares en las fracturas de los metacarpianos. Este es el artículo que yo creo que es el artículo de referencia, un poco el que cambió el punto de vista de muchos cirujanos.
Yo tuve la suerte de poder rodar con el doctor Piñal y con Alexis ya hace unos años, creo que fue en el 2011, 2012. Y por aquel entonces una cosa que me sorprendió y que me llevé a Barcelona fue que en las manos traumáticas hacían la síntesis con estos tornillos retrógrados de una forma mínimamente invasiva. La cirugía era súper rápida y la verdad es que los resultados me sorprendieron. Es un artículo que se publicó en la Americana de la Mano en el 2015 y para mí pues fue lo que me cambió un poco el punto de vista en el tratamiento de las fracturas de los metacarpianos. Entonces, ¿por qué creo que los resultados con este método son tan buenos? Pues porque combina biología y estabilidad mecánica. En la biología es un tipo de tratamiento que es mínimamente invasivo, sin afectar al periósteo y sin provocar molestias o lesiones en el aparato extensor, que generalmente es uno de los mayores problemas del tratamiento abierto cuando tienes que despegar el aparato extensor, hacer adherencias y demás. Y luego, en términos de estabilidad mecánica, eh, la fijación es suficientemente estable como para poder iniciar un movimiento precoz. Eso es lo que hace que sea suficientemente estable como para mover rápidamente, pero no es el método más estable. Este es un artículo en el que demuestra algo que ya todos sabemos y es que las placas son más estables que los tornillos canulados y los tornillos canulados son más estables que las agujas Kirchner. Eh, ¿Cuál es el método de estabilidad que ofrecen los tornillos endomedulares? Mucha gente me pregunta acerca de la compresión que hacen en el foco de la fractura, pero realmente lo que consiguen es una estabilidad dinámica. Como veis, en muchas de las radiografías de estos pacientes, cuando ya se han tratado, presentan un callo perióstico, por lo tanto, la consolidación no es una consolidación que sea muy rígida, sino que es una estabilización dinámica que permite ese micromovimiento y hace que las fracturas pues, consoliden con este método de consolidación. Este es un artículo que publicamos ya hace unos años en el que evaluábamos tres métodos diferentes de tratamiento de las fracturas extraarticulares de metacarpianos y también de falanges, en el que se comparaban agujas de Kirchner, placas y tornillos endomedulares. Y pudimos ver que los tornillos endomedulares ofrecen menor índice de complicación respecto a las agujas de Kirchner en cuanto a las infecciones y respecto a las placas en menor índice de segundas cirugías para retiradas de implantes. El tiempo de quirúrgico evidentemente es menor porque es una técnica que realmente es muy rápida. Y luego, además, lo que generalmente siempre se ve en la mayoría de los artículos es que tienen un retorno a la actividad física o a la actividad deportiva precoz si lo comparas con las placas y con las agujas de Kirchner. Y además otra cosa que ya se ha visto en varios artículos es que esta técnica de osteosíntesis es la más barata. Es más barata que las agujas y que las placas porque generalmente tiene menor índice de complicaciones, menor índice de segundas cirugías y menor necesidad de controles en el postoperatorio. Por lo tanto, a pesar de que los tornillos pueden ser más caros que una aguja de Kirchner, a medio plazo se ha visto que realmente son más baratos porque no necesitan generalmente segundas intervenciones. ¿Cuáles son las indicaciones más usuales? Pues generalmente las más habituales son las fracturas transversas de los metacarpianos. Esa es, digamos, una indicación ideal. Aquí podéis ver una técnica, cómo reducimos la fractura mediante una maniobra de joystick con la aguja. Y luego ya pasamos a la segunda cortical y ahí es donde ponemos el tornillo. Eh, Estos son los resultados habituales. Es una fractura del quinto metacarpiano, eh, generalmente un movimiento completo y además de una forma muy precoz y con un índice de complicaciones muy bajo. Como veis, en este caso se utilizó
una técnica percutánea mínimamente invasiva y los resultados son muy buenos. Generalmente se ven muy pocos déficits de extensión del aparato extensor. Para mí, la mejor opción para alguien que se está iniciando en esta técnica es el quinto metacarpiano y si puede ser además con una fractura diafisaria transversa, pues ideal. Digamos, el dedo más confortable, ya que tienes espacio. En el lado ulnar no tienes otros metas para molestar. Además, el quinto metacarpiano tiene una medular muy ancha, con lo cual puedes poner tornillos muy anchos y muy largos. Y además, evidentemente, si el tornillo es más ancho, pues puedes poner una aguja más gruesa y es más fácil de manipular. Yo generalmente al contrario de lo que ha recomendado el doctor Piñal en algunos artículos, generalmente utilizo tornillos lo más ancho que puedo, que en el quinto metacarpiano siempre son de 4.0, o sea, son tornillos que realmente son bastante anchos. Esto en el quinto metacarpiano es muy importante, que es el punto de entrada. El punto de entrada tiene que ser dorsal. Como veis, esa es la cabeza del quinto metacarpiano y veis que el punto de entrada es bastante dorsal y a pesar de que el punto de entrada es dorsal, si os fijáis en la zona del istmo, la aguja va muy pegadita a la cortical volar. Entonces, el punto de entrada tiene que ser dorsal. Ahí tenéis las referencias de la diáfisis del quinto metacarpiano, pero no tiene que ser muy dorsal porque eso es una fuente de complicaciones que hemos visto en muchas ocasiones. Esto es un paciente que nos vino a consulta y esto es una complicación que suele suceder. Sobre todo, no tanto en las fracturas diafisarias, sino en las fracturas del cuello del quinto metacarpiano, en las fracturas del boxeador. Eso puede suceder. Fracturas en las que el punto de entrada del tornillo es demasiado dorsal y no es suficiente como para coger la cabeza, estabilizarla y la cabeza o se desplaza o directamente a veces ni la han sintetizado, ¿vale? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Eh, Esta es la técnica que yo generalmente utilizo. Utilizo una técnica percutánea. Abro y directamente pues con el mosquito divido un poco el aparato extensor y a pesar de ello, a pesar de que mucha gente le preocupa el déficit de extensión del aparato extensor, yo no he tenido complicaciones con el aparato extensor, toco madera, espero que continúe así, pero creo que es algo que hay que mencionar. Eso generalmente en las falanges los resultados no son iguales que en los metacarpianos, pero en los metacarpianos siempre utilizo esta técnica y no tengo muchas complicaciones. Esta diapositiva es para lo que os comentaba. Este es un tornillo de 4.0 y como veis todavía va holgado, todavía podría ser más ancho, pero bueno, creo que ya el daño del cartílago sería demasiado, o sea, con 4.0 es suficiente y por eso se obtiene una estabilidad dinámica, porque como veis se basa en una estabilización en 3 puntos, que eso es lo que le da una estabilidad suficiente para poder iniciar un movimiento precoz, eh, pero tampoco es una estabilidad tan rígida como una placa. Este es el resultado de este paciente a las 12 semanas. Veis que tiene un callo perióstico con una consolidación completa, un movimiento muy bueno y esa incisión percutánea. Eh, Otra fractura muy típica, la fractura del boxeador, fractura del cuello del quinto metacarpiano y además en este caso también tenía el cuarto metacarpiano. Ahí veis la diáfisis del quinto meta, la cabeza del quinto meta y en estos casos a veces hacer la maniobra de jazz para poder reducir la cabeza del metacarpiano no es del todo cómodo. En estos casos yo lo que normalmente recomiendo es hacer el punto de entrada un poquito más volar de lo habitual. Eh, Esto permite que mediante una maniobra de joystick puedas extender la cabeza del quinto metacarpiano y eso facilita bastante la reducción del metacarpiano y evita que suceda lo que antes os he explicado de que si la entrada es demasiado dorsal, pues la cabeza del metacarpiano no pueda ser estable y a veces se desplaza hacia volar. Eh,
este es un resultado de este paciente, como veis el previo y el postoperatorio, una vez ya se ha restituido esa morfología normal del quinto metacarpiano. Y una cosa que hay que tener bastante en cuenta son esas fracturas del cuello o fracturas que tienen bastante conminución. Cuando hay mucha conminución, que sobre todo pasa en la parte metafisaria, en la parte del cuello, hay que tener cuidado porque los tornillos canulados sí que ejercen cierta compresión y pueden hacer que el metacarpiano se comprima y se acorte, ¿vale? Esta es una descripción de una técnica que describió el doctor Piñal en el artículo que hemos comentado, que se llama E-Stratting. Eh, Perdonar, y lo que puede generar cuando hay esta conminución es esta compresión y acortamiento del metacarpiano. Y este es un ejemplo que él puso en uno de sus artículos. Entonces, revisando la literatura, se ha visto que hay diferentes tipos de tornillos canulados, ¿no? Y lo que mencionan es que este tipo de tornillos, los tornillos que son de espira parcial, que hay esta parte en la que no hay espira, son los que generan mayor compresión. Luego hay este tipo de tornillos que tienen una espira completa, que son los segundos que generalmente más compresión generan. Estos dos tipos los tenemos en Europa y este tipo de tornillos, que son troncocónicos, pero que la espira es igual en todo el tornillo, en realidad no son tornillos, se comportan como clavos y este tipo de tornillos son los más utilizados en Estados Unidos. Estos son los que generan menos compresión y diríamos que son los que mejor se comportan en estas fracturas que son conminutas. Todavía no han llegado a Europa, están por llegar y creo que es un material que puede ser muy interesante. Entonces, esto es lo que os comentaba. Esta es la técnica del doctor Piñal que utiliza en este caso de fracturas conminutas, que es el E-Stratting. La verdad es que es bastante difícil de hacer. Yo lo he probado en algunos casos y hay que ser bastante habilidoso para acertar la longitud del tornillo corto. Y yo en los casos que lo he utilizado pues no me he quedado del todo convencido y en muchas ocasiones lo que hago a veces es una técnica que empezamos a utilizar con el doctor Muñoz, con Trino, que pasábamos agujas del quinto al cuarto y al tercero para estabilizar la cabeza del metacarpiano, o en ocasiones también con pequeños abordajes. Lo que hago es meter un mosquito, consigo distraer la fractura y en esos casos sí que pongo tornillos más pequeñitos, que realicen menos compresión para intentar no comprimir tanto la fractura y simplemente conseguir una estabilidad relativa que los pacientes consolidan igualmente y con muy buenos resultados. Este es el resultado de este paciente, donde veis cómo hicimos la distracción de la fractura, hicimos una sobrecorrección y cuando pusimos el tornillo, pues se generó esa ligera compresión suficiente y como veis en el postoperatorio inmediato el balance es muy bueno a pesar de haber hecho esa mínima incisión para poner el mosquito y poder corregir la fractura. En cuanto al tema de la longitud y del diámetro de los tornillos, lo más importante es que el tornillo tiene que pasar por lo menos 10 milímetros de la fractura, pero si lo sintetizamos y lo simplificamos, os recomiendo que intentéis siempre sintetizar el segmento completo, como en el caso, por ejemplo, de las metástasis, que se sintetiza el segmento completo, pues yo intento sintetizar todo el metacarpiano y eso evita que haya complicaciones con fracturas perimplant y demás. Y luego, en cuanto al tema del diámetro, intentar utilizar el mayor diámetro que sea posible, sin pasaros, porque a veces si se ejerce un diámetro muy ancho, a veces puede generar rotación de los metacarpianos. Entonces, en mi experiencia, generalmente el quinto, el tercero, el segundo y el primero, generalmente, a no ser que sean casos específicos de mujeres con manos pequeñas, generalmente con un 4.0 los resultados suelen ser buenos. Y en el cuarto metacarpiano, y también os diría que en el tercero, hay que ir con cuidado porque son los metas con los ismos más estrechos
y ahí a veces tienes que utilizar un 3.0. Se puede utilizar en el pulgar, se puede utilizar en el pulgar. Este es un artículo que publicamos en la Europea de la mano, donde veis la reducción con la maniobra de joystick. Los resultados son exactamente igual que en el resto de los metacarpianos y los resultados pues son muy buenos. Utilizamos esta maniobra de reducción de joystick y tenemos una serie en adultos y una serie en niños con resultados muy buenos. Eh, este, por ejemplo, es el resultado de una paciente 2 semanas después de la cirugía. Veis que todavía tiene el hematoma, le acabamos de quitar el punto y ya veis bueno, que el movimiento realmente es muy bueno, con una estabilidad relativa muy precoz. Otro artículo que publicamos fue comparando los tornillos endomedulares respecto a las placas, ¿no? Y entonces, pues lo que vimos es que los resultados de los tornillos son mejores en términos de que la cirugía es más corta, el postoperatorio es más corto, los pacientes retornan antes a la actividad deportiva o laboral y además presenta menor número de cirugías secundarias por la retirada del material. Entonces, en términos de resultados funcionales son muy similares los resultados, pero sí que hay diferencias estadísticamente significativas en tiempo operatorio, en tiempo de recuperación y en número de cirugías secundarias, donde generalmente no están recomendados o no los recomendaban. En fracturas que son oblicuas largas, en este tipo de fracturas lo que puede suceder es que si pones un tornillo a compresión, genera cierto cizallamiento en el foco de la fractura y hace que la fractura se desplace, ¿vale? Y por eso inicialmente eran fracturas que no se recomendaba hacer síntesis con tornillos canulados. Esto es una fractura que también es una oblicua larga y en este caso, como veis, pudimos conseguir una reducción prácticamente anatómica. Entonces hemos ido refinando la técnica y hemos ido extendiendo las indicaciones y aquellas indicaciones que inicialmente pues podían ser contraindicaciones o contraindicaciones relativas. Ahora lo que hacemos son pequeñas incisiones. Primero localizamos el foco de la fractura, hacemos pequeñas incisiones para estabilizar esa fractura. A veces también pasamos suturas de alta resistencia y hacemos suturas de laso para proteger esa fractura y después sintetizamos la fractura mediante un método convencional. Como veis, esta es la técnica convencional. Pasamos el tornillo de forma retrógrada. Perdonad. He perdido la pantalla. Vale, ahora. Como veis, es la técnica convencional donde pasamos el tornillo de forma retrógrada y este es el resultado radiológico. Podéis ver la mínima incisión que hemos hecho para reducir la fractura y el resultado. Veis que el paciente tiene todavía el hematoma en la mano. Hace 2 semanas le acabamos de retirar los puntos y veis que el resultado funcional es muy bueno y el resultado radiológico también. Esto estamos en vías de publicarlo, tenemos una serie bastante larga y esta es la técnica que utilizamos. A veces no hace falta pasar esa sutura de alta resistencia para estabilizar la fractura, a veces sí que lo hacemos en función de cómo se comporta y los resultados pues, bueno, son muy buenos, la verdad. Posibles complicaciones, que generalmente es lo que más miedo le da a la gente. Hay algunos artículos que hablan de complicaciones que están alrededor del 2,8%, un 3%, y las más frecuentes son la rigidez y el déficit de extensión. Entonces, a mí la verdad es que es algo que me sorprende porque yo por lo menos no es mi experiencia. Sí que os podría decir que, por ejemplo, en falanges proximales, pues estas complicaciones sí que están más frecuentes, pero en metacarpianos yo personalmente, la verdad es que no es mi experiencia. Rigidez articular casi nunca, porque si el paciente realmente puede mover muy pronto
es muy raro encontrar casos de rigidez articular y déficit de extensión no he tenido nunca. Vuelvo a insistir que toco madera, espero que eso continúe así. Algo que le preocupa mucho a la gente es la afectación del cartílago a largo plazo. Al principio salieron artículos defendiendo que la entrada del tornillo era muy dorsal y que no coincidía con la zona de presión articular cuando haces la extensión. Y bueno, ahora estamos en vías de intentar publicar un artículo con los casos que tenemos con más de 8 años de evolución en los que hemos hecho tags y radiografías a todos los pacientes de forma preoperatoria y postoperatoria, demostrando que a largo y medio plazo no desarrollan osteoartrosis ni condrolisis, con lo cual es algo que creo que con el tiempo esto poco a poco se irá difuminando. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Sí que hay que tener cuidado con el tamaño de los tornillos porque evidentemente generan una lesión condral, pero eso luego no se traduce en complicaciones clínicas. Y luego, en cuanto a complicaciones, que generalmente pues, se han visto desplazamientos secundarios de las fracturas, algunos tornillos que se han roto, algunos tornillos que se han doblado. Os invito a leer este artículo. Este artículo está publicado por Eliana Camacho, Matías Cravioto y Lucía de Oliveira, que son autores uruguayos. Tenemos una charla con el autor, con ellos, hablando de posibles soluciones a complicaciones con los tornillos endomedulares, que está en el canal. Y es un artículo de libre disposición. La verdad es que cuando hay complicaciones, que yo por suerte he tenido muy poquitas, se pueden resolver de una forma relativamente sencilla. Entonces, cosas a tener en cuenta y ya como conclusiones, antes de la cirugía, siempre hay que estar preparado, sobre todo cuando empiezas, no solo pedir los tornillos canulados, sino que yo también os diría de pedir placas y tornillos por si hay alguna fractura que se complica o hay algún problema durante la cirugía. Creo que es importante estudiar y entender esa fractura, cuáles son las necesidades de la fractura. Para empezar, os diría que elijáis patrones de fractura que sean sencillos, por ejemplo, los transversos de los metacarpianos, eso es donde mejor uno puede empezar. Y durante y después de la cirugía, creo que antes de empezar con la síntesis, es muy bueno manipular la fractura debajo del aparato de rayos para ver cómo se comporta la fractura. Eso te da una buena sensación de qué es lo que tienes que hacer para reducir la fractura. Y creo que eso es muy importante para luego cuando estás ya con una mano ocupada pasando la aguja y el tornillo y demás, saber exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder reducir esa fractura, ¿vale? Como os he comentado, esta es mi opinión personal, creo que hay que intentar utilizar los tornillos más largos posibles y más anchos posibles para evitar complicaciones, dan mayor estabilidad, mejor reducción y menor índice de complicaciones como fracturas perimplante y demás. Permitir que los pacientes inicien un movimiento postoperatorio muy precoz. Hay que gastar tiempo en explicarle al paciente, en quitarle las dudas, en quitarle el miedo de que pueden mover los dedos, de que tienen que lograr una extensión máxima y una flexión máxima. Y también os diría que es importante ver a los pacientes relativamente pronto, cuando solo han pasado 3 o 4 días de la cirugía, para estar seguro de que ese paciente está haciendo los movimientos adecuados, ¿vale? Que está extendiendo y que está flexionando y que no tiene un edema muy importante de la mano. Todos los artículos que os he enseñado, si estáis interesados o queréis conseguirlos, pues os los podemos compartir. Solo tenéis que escribir a este correo electrónico y os los haremos llegar todos. Y nada, invitaros a todos a las charlas con el autor de la RIMA, que son cada domingo por la tarde. Em, si queréis, lo que podemos hacer es que Alexis presente ahora, luego presente a Alfonso y al final de todo, pues hacemos una discusión con las preguntas que tenga la gente. Podéis dejar las preguntas en el chat y luego las iremos resolviendo. Alexis, si quieres compartir. A ver.
Ahí está. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, Seri, muchas gracias. Vamos con las fracturas de falanges y muchos de los conceptos que ha dicho Sergi, pues son los mismos para las falanges. Yo creo que es un poco más difícil de sintetizar las falanges que los metas. Y la primera pregunta que me haría es ¿por qué un nuevo método de osteosíntesis? Porque un nuevo método de osteosíntesis si ya tenemos muchos que funcionan? Es decir, estos son casos míos, pues, pues con el yeso, las agujas que todos hemos utilizado, los treclajes que sigo utilizando, esto es un caso de dos reimplantes, lo utilizo mucho en dedos del pie, en articulaciones vascularizadas, sigo utilizando los treclajes o las clásicas placas. O sea, ¿por qué un nuevo tratamiento? Porque los que tenemos hasta ahora funcionan, pero tienen sus complicaciones. Y ya tú lo has dicho, la complicación más frecuente que encuentro en mi consulta es la rigidez. Todos los métodos que tenemos, tanto el conservador lo inmoviliza, las hojas de Kirchner añade el insulto quirúrgico, añade la cirugía y hay que inmovilizarlos, y las placas y tornillos no los inmovilizan, pero añaden un gesto que hay una disección, una despristiación del hueso, que hay una cicatrización que muchas veces hace que el dedo se quede rígido. Además, si nosotros lo vemos, esto es un corte transversal de la falange. Vemos que en una falange no hay mucho hueco para poner una placa. Es decir, una placa por dorsal, o sea, yo os diría que nunca pongáis una placa por dorsal porque se va a quedar pegado al tendón extensor. Aquí, en vez de donde está mi puntera, aquí no hay sitio para poner una placa. O sea, si vais a poner una placa, ponerlo por los lados, radial o cubital, y en ese caso, la bandeleta que tengáis en ese lado la podéis resecar. O sea, hay bandeletas, no todas, pero vamos, en el índice y siempre por el lado cubital, por ejemplo, pero estas bandetas las puedes resecar y hay más espacio en los laterales. Entonces, la rigidez es la complicación, eso no lo digo yo, es decir, que esos hay muchísimos artículos que los tratamientos que tenemos actualmente pues tienen sus complicaciones, entre todos, y una de las más importantes es la rigidez. Por tanto, hay muchísimas formas, y eso sabemos, hay muchísimas formas de hacer una operación. O sea, tenemos las agujas, tenemos las placas, tenemos. Pero yo creo que hay que ir evolucionando, hay que ver cómo podemos esas complicaciones que tenemos, bypasearlas, es decir, tener sistemas que tengan un menor perfil, que interfieran menos con el sistema tendinoso, sobre todo con el extensor, que produzca una estabilidad suficiente, y eso lo ha hecho Sergi muchas veces, es decir, los sistemas no tienen que tener una estabilidad absoluta como las placas, con una estabilidad suficiente para permitir un movimiento precoz nos podría valer. Y yo creo que el artículo que también lo ha mencionado es el que cambió un poco las reglas del juego, fue ha sido este artículo del doctor Piñal, que nos mostró que los tornillos endomedulares, los tornillos intraarticulares, nos podían valer para tratar fracturas de metas y de falanges. Por supuesto, siempre que hay una cosa nueva, pues salen los críticos, ¿no? Entonces, los críticos, sobre todo, decían que al final le estamos haciendo un daño al cartílago articular, pero el daño que hacemos es, si vemos aquí, yo voy a hablar, no he hablado de metas, hablo de falanges y sobre todo ya veréis que yo suelo poner los tornillos de forma retrógrada, ahora veremos el porcentaje de superficie con respecto a la superficie total de la falange de la cabeza de la falange proximal es mínimo. Y los resultados que tenemos a largo plazo no muestran signos de artrosis. Es decir, esto es una foto del artículo, vuelvo a mencionar el artículo del doctor Piñal. Vemos aquí tornillos retrógrados en IFPs a 2 años, no hay ningún signo de degeneración articular, incluso en la IFD del quinto dedo. O sea que parece que eso no es un punto a tener en cuenta negativo de esta técnica. Yo con un poco para organizar esta técnica, o para organizar perdón, esta charla, he dividido las falanges en 5 partes. Yo no suelo poner tornillos endomedulares en las falanges distales, aunque los he visto. He visto muchos casos de infecciones, de alteración de la matriz unguial, entonces no me gustan mucho los tornillos en las falanges distales. Y también he dejado esta zona aquí de la base de la falange media, porque o no he tenido casos, pero generalmente merecen otro tipo de tratamiento. Las fracturas intraarticulares de la falange media son un poco más complicadas. Entonces, yo os voy a dividir la charla en estos 5 colores y vamos a empezar por la cabeza de la falange proximal. En este primer ejemplo, y os voy a dar un poco cómo planifico yo la cirugía y luego ya veremos, he hecho una sesión sobre todo práctica con muchos casos clínicos que luego podemos charlar acerca de ellos, y si tenéis alguna crítica constructiva, pues abiertos estamos a que me la digáis.
Entonces, este caso es una fractura del cuello de la falange proximal del índice, de una fractura inestable que requiere tratamiento. Entonces, lo primero que hago, yo siempre hago una planificación preoperatoria, intento buscar un tornillo lo más largo posible, ¿ves? A mí me gustan los tornillos lo más largo posible y siempre mido también el istmo para ver puedo tener un tornillo también lo más ancho posible. En este caso, veis que me cabía un tornillo 2,5 aquí y un tornillo pues aproximadamente 25 milímetros. Tornillos hay muchos, yo no me voy a casar con ninguna casa comercial, pero sí, y repitiendo un poco lo que ha dicho Sergi, hay que buscar el diámetro del tornillo lo más ancho posible, que para falanges suelen ser de 2, yo intento poner 2,0, la longitud de los tornillos lo más largos posibles, y lo que pasa es que hay casas comerciales que los tornillos de 2,5 o de 2,0 no lo tienen lo suficientemente largo para muchas falanges de gente grande, ya lo veis luego. O sea, que son tornillos que lo máximo que dan en la caja de tornillos que yo tengo son de 30 milímetros y para ciertas falanges no lo puedes poner lo suficientemente largo como tú querrías. Y luego, para fracturas conminutas o oblicuas largas, la compresión es un problema. Entonces, sí, eh, también se ha visto que tornillos que no produzcan tanta compresión, como ha dicho Sergi, que hay, que tienen que venir, suelen ser mejores para este tipo de fracturas conminutas o con un patrón de fractura un poquito más oblicuo o espiroideo. Y luego lo que también tenemos que ver en fracturas de metas, casi siempre la vía es retrógrada. En fracturas de falanges podemos elegir, ¿no? Podemos elegir una vía anterógrada, como este caso, ¿no? Una vía anterógrada. Incluso en la vía anterógrada hay gente que lo hace transarticular, es decir, por los lados de la articulación. Perdón, digo transarticular, que lo que hace es atravesar el meta, atravesar el meta, con lo cual hace también un daño en la cabeza del meta, y hay gente que lo hace intraarticular, que intenta ir por los lados de la cabeza del meta. O sea, que podemos elegir, si hacemos una síntesis anterógrada, podemos elegir el tipo de abordaje. Y luego está la retrógrada, que va a través del tendón flexor sin lesionar otro hueso. Entonces, cuando tengamos este tipo de vías, lo que hay que ver es el defecto del cartílago articular. Sí dicen los estudios que el tipo de vía anterógrado lesiona menos el cartílago articular. Pero esto es un tema un poco controvertido, porque realmente lo que hace es, el tornillo hace la misma lesión, porque el tornillo es del mismo diámetro. Pasa que la base de la falange proximal es más grande que la cabeza de la falange proximal. Entonces, en porcentaje sí que es mayor el daño en la cabeza que en la base, pero realmente es el mismo tamaño, es el mismo daño. El daño del tendón extensor, donde no hay diferencias, y luego la dificultad en la reducción. Yo creo que es algo más difícil de reducir con la vía anterógrada. Yo ahora vais a ver con los casos que os voy a presentar la vía que más me gusta a mí. Este es el setting de quirófano que a mí me gusta. El cirujano siempre se pone a la cabeza del paciente. Aquí veis la mano del paciente, los pies, la cabeza del paciente está al lado de la puerta, el rayo entra por los pies del paciente, el ayudante, y yo siempre quiero tener la enfermera a mi lado. Entonces lo que hacemos es, yo reduzco la fractura y el ayudante mete la aguja. La aguja está mejor esta reducción con la radioscopia, y luego vemos que la entrada en este quizás es un poquito más volar de lo que a mí me gustaría, y es la reducción. Y luego siempre hacer un pequeño, cuando ya vamos a meter el tornillo, yo siempre hago una pequeña incisión, en este caso hago una incisión transversal en con las líneas de tensión de la piel, y hacerla siempre un pelín más grande de lo que queréis, porque el tornillo, como son autoterrajantes, lo que no queréis es que el tornillo, al pasar por la piel, se lleve restos de piel para adentro, que haga quistes epidérmicos que incluso puede producir infección. O sea, hacerlo un poquito más grande. Yo al tendón extensor no le hago ningún tipo de incisión, solamente a la piel, y el tendón extensor, pues bueno, pues lo que haga el tornillo, el daño que le haga el tornillo, y esta es la reducción del mismo. En el sistema que yo tengo de tornillo, esto es un consejo que quería daros, o sea, en el sistema que yo tengo estos dos destornilladores. Este que es canulado, que es tronco cónico, en los de 2,5, 2,5, y este que ya es macizo. Entonces, cuando metáis el tornillo canulado, cuando ya el tornillo no pasa de un punto de aquí, tenéis que cambiar, sacar la aguja y meter el macizo para no destruir más el cartílago articular. Pues si seguís metiendo el tornillo con este destornillador, vais a hacer más daño al cartílago articular. Es decir, tener que meter el destornillador lo más fino, lo más parecido al diámetro
del tornillo. Es un poco a veces sacar la aguja e intentar, pues eso es un poco a tacto, volver a engarzar el tornillo para seguir apretando. Porque ya veis que los tornillos que hay en este sistema no son lo largos suficientes para muchas falanges, como veréis en los ejemplos que os voy a mostrar. Y este es el resultado de este chico. Y veis aquí, es que con esta técnica los resultados son muy buenos. Aquí esto es a las 2 semanas, el paciente todavía tiene el punto, veis ahí en el dorso de la interfalángica del pulgar, y ya mueve muy bien, ya mueve muy bien la articulación. Y ahora, a partir de aquí, os quería presentar casos que han venido a mi consulta y cómo los he tratado y qué es lo que hemos hecho. Este caso es un señor, un carpintero, que ya estaba intervenido hace 6 semanas y le habían hecho osteosíntesis, que podemos comentar, en esta osteosíntesis del segundo, tercer y cuarto dedo, y el quinto tampoco estaba bien, estaba luxado. Entonces, aquí mi planteamiento, bueno, mi planteamiento inicial es, aquí en el segundo dedo la osteosíntesis es un poco precaria. Veis que se han dejado incluso un tornillo aquí, un agujero de la placa sin poner. La reducción no es mala. En el tercer dedo, pues bueno, tenemos dos tornillos, 4 corticales a cada lado de la fractura, se podría dejar así. El cuarto dedo hay algo que no me gusta, no sé si veis aquí, el cuarto dedo parece que como que aquí que no estuviese reducido, y el quinto está luxado. Entonces, bueno, yo le pedí un TAC a este señor antes de operarlo, y bueno, ahí vemos que el segundo dedo está bien reducido, aunque la síntesis es precaria, el tercero también, y el cuarto no. El cuarto está sin reducir, y el quinto está luxado y sin cartílago. Entonces, el planteamiento en este paciente, lo que yo me hice, el planteamiento que yo me hice en este paciente es, el planteamiento que hice en este paciente es que yo tenía que tratar todos los dedos. O sea, en todos los dedos ninguno me gustaba del todo. El cuarto dedo había que quitar la placa y reducirlo bien, y por esto he traído este caso, porque es una fractura subcapital que va muy bien con los tornillos endomedulares. El quinto dedo había que hacer una artrosis, no había articulación, y en el segundo y el tercero yo de alguna forma quería aumentar la síntesis. Entonces lo que hice es aprovechar los agujeros de la placa que había y los rellené de injerto. Aquí puse un tornillo más en distal y un tornillo más en proximal, y lo rellené de injerto. El tercer dedo también lo rellené de injerto, a las 6 semanas no me gustaba cómo estaba, y el caso por qué lo traigo es este dedo, que las fracturas subcapitales de las falanges de forma retrógrada se sintetizan muy bien con estos tornillos endomedulares. Y lo que hice es quitarle la placa, reducirlo, poner un poco de injerto y poner este tornillo. Y en el quinto, pues le hice una artrosis, que esto no es el tema de estas charlas. Si bajamos un poco y vamos a las diáfisis de la falange proximal, aquí no es lo mismo tener una fractura transverso obliqua corta que una fractura conminuta o con un trazo más espiroideo. Las segundas se pueden sintetizar, pero son más difíciles. Entonces, si hay que empezar por alguna, hay que empezar por una fractura transverso oblicua corta, de la diáfisis, como este caso. Entonces, una fractura de diáfisis, un señor, un plegador, se lo aplastó con una chapa, 2 dedos, fracturas inestables, fracturas que son muy susceptibles de tratar con tornillos. Aquí veis y esto es lo que os quería contar antes, ¿veis? Estos tornillos este es el más largo de 2,5, pero el más largo aquí hace un canal en la parte distal de la falange proximal, que si metemos el destornillador, el gordo, el que tiene tronco cónico, le hacemos un destrozo de aquí del cartílago, que no vuelva a mover la interfalángica proximal. O sea, aquí hay que meter un destornillador lo más fino posible para que el tornillo pase, las del tornillo pasen esta fractura tan proximal. Y como veis, a los 2 meses, y esto también lo hemos hablado antes, la estabilidad no es absoluta, es una estabilidad relativa, porque aquí veis, aquí hay callo de fractura. Aquí veis, a los 2 meses, el tornillo ha producido una estabilidad suficiente para que el paciente mueva, pero no una absoluta para que no se haga un callo de fractura. Y ese es el resultado a los 3 meses, y esto es justamente antes de darle de alta a este paciente. Estos son todos pacientes laborales aquí de FREMAP. Más fracturas. Este es un señor que en bicicleta se dio un golpe con la puerta de un coche. Veis otro patrón de fractura inestable, y que también se puede tratar muy bien con estos tornillos. Volvemos a ver que a los 2 meses se forma callo de fractura, con lo cual la estabilidad nunca es absoluta. O sea, es una estabilidad relativa, pero es suficiente para que el paciente pueda mover. Si ya cambiamos a patrones un poquito más complejos, y estos patrones de fractura espiroideos o oblicuos largos,
Aquí el problema es la malrotación. Entonces, si aquí con tornillos endomedulares hacemos compresión, la fractura va a tender a la malrotación. Entonces, aquí hay que utilizar métodos externos, pequeñas pinzas de reducción. Sergi también ha dicho, pues hacer una pequeña incisión accesoria, pequeñitas, para intentar reducir la fractura y luego meter el tornillo para que no haya una malrotación. Y os voy a poner algunos ejemplos. Estos patrones más oblicuos, más largos, este quinto dedo. Aquí utilizo una pinza de reducción, este tornillo este creo que es uno de 2,5 milímetros. Y os he puesto, este es el resultado a los 3 meses y este es el resultado, para que veáis que no hay ninguna malrotación del quinto dedo. Pero lo que os quería que vieseis aquí, que es la complicación más frecuente que he tenido yo con estos dedos, es la contractura en flexión de la interfalángica proximal. Ahora mismo, desde el día, pues yo veo a los pacientes muy pronto después de la operación, yo intento verlos siempre a los 3, 4 días, ya empiezo con chapas, ya lo veréis luego en las complicaciones, yo siempre empiezo a tratar ya con chapas nocturnas, con zimbers nocturnos en extensión. Yo hago que duerman con un zimmer nocturno en extensión para intentar evitar esta, que es la complicación más frecuente que yo he visto con estos tornillos endomedulares en las falanges. Más ejemplos, este es esto es un gruista, con esta fractura, está un poco más conminuta, también un patrón más oblicuo, pues lo mismo. Son fracturas que son más difíciles de reducir, hay que a veces hacer una pequeña incisión, pero que pueden ser susceptibles a tratamiento con tornillos endomedulares. Pero lo mismo, fijaros aquí, este es el tornillo más largo, la cantidad de hueso que hay aquí en distal, que el tornillo tiene que migrar, y entonces el destornillador que tenemos que tener aquí es lo más fino posible para que no haga daño a la articulación. Si bajamos ya, si vamos un poco más proximales a la base de la falange, proximal, en este tipo de fracturas, me diréis, casi todo el mundo diría, pues vamos de proximal a distal, unas agujas, que sería el tratamiento clásico, porque aquí una placa tampoco cogería mucho. Yo os estimularía a intentar hacer estas fracturas de distal a proximal, de forma retrógrada, con tornillos muy largos y llegando al hueso subcondral. Pues los resultados son muy, muy buenos. Fijaros, esta señora, esta es la fractura inicial, la intentaron tratar de forma conservadora con un yeso, pero es una fractura que es inestable. Entonces yo la metí en quirófano y hicimos esta reducción de la fractura con un tornillo retrógrado, pero que justo llegase tocando es como el concepto de viga, ¿no? Poner una fijación al hueso subcondral y con esto la paciente puede mover y veis que la reducción no se pierde. O sea, que fracturas que parecían que son muy proximales y que no tienen sujeción para el tornillo, sí se pueden tratar con estos tornillos semidurales de forma retrógrada, no de forma anterógrada, porque de forma anterógrada el problema es que muchas veces el fragmento es tan pequeño que la misma cabeza del tornillo lo puede romper. Fijaos este ejemplo. Este otro ejemplo, aquí tampoco hay mucho hueso, mucho stock óseo a nivel proximal. A este señor le hice un escáner porque pensaba que estaba rota la base de la falange proximal, y veis aquí en el corte sagital no hay mucho hueso para que coja el tornillo, pero en volar tenemos algo de hueso. Entonces, en estos pacientes se siguen pudiendo tratar con tornillos de distal a proximal. Ya he dicho que aquí pone un tornillo de proximal a distal, tenemos mucho riesgo de que este fragmento se rompa. Entonces, como veis, este tornillo tiene que llegar hasta el hueso subcondral. Veis que aquí me faltan un par de vueltas del tornillo y son importantes esos par de vueltas, porque si no podemos perder la reducción. Aquí en el control veis que el par de vueltas se las di al final y el tornillo está justamente tocando el hueso subcondral. Y este es el resultado final de esta señora. Si lo complicamos un poquito más, fracturas de la base de la falange proximal, también podemos hacer combinaciones, tornillos endomedulares con tornillos a compresión de ese fragmento. Cerramos el fragmento en el plano transversal y luego ponemos un tornillo endomedular, y este es el resultado de este paciente. Así que también puede haber combinaciones de tratamiento o fracturas intraarticulares, ¿no? Esta es una fractura intraarticular que también podemos hacer una combinación, que es un poco más difícil, de tornillos endomedulares y tornillos a compresión en el plano, en el plano transversal de la falange. Si ya nos vamos a la falange media, yo creo que la diáfisis de la falange media es un sitio muy, muy bueno para empezar. Son fracturas
que a mí me parecen relativamente sencillas, son muy rápidas y lo agradecen mucho. Entonces son fracturas que son inestables. Aquí veis pues una fractura de la diáfisis distal a la inserción del flexo superficial siempre va a tener un ápex volar, o sea, siempre va a tener un ápex volar por cómo tira el flexo superficial, y son fracturas que de otra vez de forma retrógrada, yo creo que para mí es más fácil poner un tornillo de forma retrógrada aquí que de forma anterógrada, se reducen muy bien. Luego lo podemos discutir, lo de forma retrógrada y anterógrada lo podemos discutir al final de la charla. Y a nivel de la cabeza de la falange media hay que tener cuidado. Y aquí os voy a enseñar un caso, pues una complicación, ¿no? O sea, este caso, que yo consideré que era para un tornillo, muchas veces estas fracturas para tornillos de 2.0 son demasiado pequeñas. Aquí el estoc óseo es muy pequeño y lo que me pasó, ya veis lo que ha pasado, o sea, que se ha fragmentado. O sea, tuve que poner unas agujas porque se fragmentó. Entonces, en la cabeza de la falange media, tener mucho cuidado, porque a veces el estoc óseo no es muy bueno, y el tornillo que yo tengo más pequeño de 2.0 a veces es demasiado grande para ese tipo de fracturas. O sea, que ahí yo sí os diría que tuvieseis cuidado. No digo que no se puedan sintetizar, yo creo que hay cajas de instrumental con tornillos más pequeños que de 2.0. He visto uno de 1.7, el otro en un congreso, pero aquí de 2.0 tened cuidado, mirar que tenga buen estoc óseo, porque si no, lo que puede pasar es que se os haga un split de la cabeza. Para mí, cuando yo hago este tipo de fracturas, hay que seguir a los pacientes. Yo les he dicho ya que yo intento seguir a los pacientes muy pronto, a los 3-4 días intento verlos. Yo soy un fan de esta venda, del Coban, de la venda antiedema. Yo intento bajarle el hinchazón, ¿sabes? Bajar el edema para que puedan mover mejor. O sea, que ponen el Coban. Y luego no les inmovilizo mucho. Es decir, generalmente es una sindactilia. Si veo que la síntesis me ha quedado bien, si, si veo que la síntesis es un poco precaria, a veces les pongo esta férula de protección de quita y pon, o el paciente no me va a colaborar, entonces le pongo esta férula para que pueda mover. Y lo que os he dicho, siempre por la noche, y ya empiezo, siempre por la noche, para vencer o para que no pase esa contractura en flexión de la interfalangia proximal, que para mí es la complicación más frecuente que tienen con mis pacientes, les trato con un zimmer dorsal. A las 6 semanas, cuando ya hay un callo de fractura, 5 o 6 semanas, si el paciente está rígido, a mí estos ejercicios con esparadrapos son sencillísimos y van muy bien. Son esparadrapos de papel, tiene que ser de papel, no de tela, porque la tela pega mucho a la piel y se puede hacer heridas. Con este papel los pueden hacer en casa, y este alrededor del dedo y luego alrededor de la muñeca es para metacarbofalángica. Este que se hace alrededor de aquí, de la falange media y de la mano, es para la interfalangia proximal, y este que solamente se hace alrededor del dedo es para la interfalángica distal. Son ejercicios muy buenos que el paciente puede hacer en casa, que os digo, con esparadrapo papel. Y luego las complicaciones, ya para terminar, yo las he tenido. Esta es la más frecuente, la contractura en flexión de esta interfalangia proximal. Acordaos de 2 Zimmers, yo ya pongo Zimmers a partir del primer día, del primer día que les veo en la consulta. Como peor está el dedo, es sin hacer nada. Entonces, o lo pongo en extensión o el paciente está trabajando en flexión, pero nunca la mano quieta. Es decir, siempre o con un Zimmer o bien trabajando. Luego, lo que ya habéis visto, fracturas por poco estoc óseo, tened cuidado sobre todo en la falange media, cuando tengáis la cabeza, en esas cabezas, mirad que tenéis hueso suficiente y utilizad los tornillos lo más pequeño posibles. Pérdidas de reducción. Este es un paciente mío de Marruecos. Este tornillo era corto y se perdió la reducción. Voy a poner un tornillo más largo y con eso lo consigue rescatar. Y luego la protrusión de material. Este caso, como habéis visto, no es mío. O sea, yo generalmente me gusta más la vía retrógrada que la anterógrada, pero en este caso vino aquí mi consulta y veis que hay varios tornillos aquí que no gustan mucho, ¿no? Él venía sobre todo por dolor en el tercer dedo, en la metacarpalongia del tercer dedo. Este tornillo parece que está largo, pero tampoco me gustaba mucho este de aquí y este de aquí. Hice un escáner, y veis aquí el tercer dedo estaba claramente largo, pero el del cuarto dedo tampoco me gustaba mucho, y el del quinto tampoco estaba ahí justo en el límite. Es decir, que la protrusión de material es una cosa que nos puede pasar, y más en la vía anterógrada, porque la base de la falange proximal es cóncava. Entonces hay que hacer una radiografía hay que hacer un control en el quirófano con el fluoroscopio bien en el plano perpendicular para ver que ese tornillo está bien enterrado, si lo vais a hacer por vía anterógrada. Y para terminar, yo no digo que los tornillos endomedulares hayan ganado a otras técnicas. Yo creo que hay que saber de todo. Es decir, que esto es una herramienta más que tenemos que tener
en nuestra caja de herramientas para tratar ciertos patrones de fractura. Pero tenemos que saber poner unas agujas, tenemos que saber poner una placa y tenemos que saber poner un cerclaje si queremos abarcar todo el tipo de patrones de fractura. Pero yo creo que esto es una técnica que ha venido para quedarse, es una técnica relativamente nueva. Yo creo que es una técnica que ahorra mucho tiempo, que tiene para mí menos complicaciones, produce una estabilidad suficiente para una movilidad precoz. Hemos visto que no es una estabilidad absoluta, pero una estabilidad suficiente. No todas las fracturas son iguales, no todas las fracturas se pueden tratar con tornillos, eso hay que ver, o sea, estudiar la fractura antes de pedir el material y ver qué material os puede hacer falta. Y yo sí que he visto que con mis pacientes tienen menos complicaciones y sobre todo tenemos menos rigideces. Muchas gracias. Genial, Alexis. ¿Te parece hacemos eso? Hacemos las preguntas al final Me parece de- muy bien. de la charla y así Alfonso puede presentar ahora y luego pues ya hacemos la discusión. Eh, comparto, ¿me escuchas bien? ¿Te escucho perfecto? Venga, comparto mi pantalla entonces. Vale, bueno, en principio, bueno, ya han hablado tanto Sergi como Alexis. La verdad que sus dos charlas son estupendas, tanto para ver las técnicas que se utilizan en fracturas agudas como para ver cómo planificarlas, que yo creo que es lo más interesante en este tipo de casos, porque es verdad que es una técnica bastante demandante, como hemos visto, y que te puede llevar a aumentar el riesgo de complicaciones en unas fracturas pues aparentemente sencillas, ¿no? En mi caso voy a hablar sobre la pseudoartrosis y las maluniones de los metacarpianos y falanges, que afortunadamente no son tan frecuentes. Es verdad que las pseudoartrosis son bastante menos frecuentes que las maluniones sí que nos las encontramos con cierta frecuencia. Las maluniones, pues podemos ver angulaciones, acortamientos, escalones articulares y sobre todo malrotaciones, que es lo que vamos a ver que con los tornillos realmente es un cambio de paradigma, como ha dicho Sergi al principio. Y las pseudoartrosis son claramente menos frecuentes, solo las vemos pues, en fracturas abiertas, en traumas graves con pérdidas de sustancia o en infecciones. Es cierto que parece que como cada vez somos un poquito más agresivos en cuanto al tratamiento quirúrgico de los metacarpianos y las falanges, parece que las pseudoartrosis están aumentando un poco en los últimos años, pero es verdad que aún así siguen siendo claramente menos frecuentes. En mi caso, eh, lo he dividido la charla en una parte que es la malunión y por otra que va a ser la pseudoartrosis, porque las dos se tratan de forma rigurosamente distinta. En las maluniones pues, podemos ver acortamientos y angulaciones, que esto está claramente estudiado, cuáles son las más tolerables, ¿no? En este caso, pues los acortamientos en función del metacarpiano que estemos hablando, pues vemos que son más o menos similares, entre 2 y 5 milímetros. Y es verdad que las angulaciones en diafisarias pues, se toleran mucho mejor en el quinto meta que en el resto de metacarpianos. Por ejemplo, en el segundo y en el tercero, que tienen menos movilidad, pues se toleran muy poco esas angulaciones. Y en el cuello de los metacarpianos, pues claramente se tolera infinito, sobre todo en el quinto metacarpiano. Por eso es verdad que es menos frecuente que nos encontremos con maluniones sintomáticas en el quinto metacarpiano, ¿vale? Sí que podemos ver las radiológicas, pero es complicado verlas de forma sintomática. Pero las malrotaciones se toleran muy mal, por lo tanto no podemos tolerar ningún tipo de malrotación. Muchos pacientes vienen a nuestra consulta, según las opiniones, porque tienen una leve malrotación que pues, generalmente se les dice a los pacientes pues, que no, que esos son claramente bien tolerables, pero como os podéis fijar, ninguna malrotación es tolerable, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas de realizar una osteotomía en estos pacientes o de tratar estas maluniones, ¿no? Claramente está demostrado que mejora la función y la destreza de la mano y sobre todo también de los dedos adyacentes. Por tanto, podemos ver una mano que es claramente no funcional o menos funcional simplemente por una angulación o una malunión de uno de los metacarpianos o de una de las falanges.
mejoramos la vuelta al trabajo de estos pacientes, sobre todo podemos acortar los tiempos y también para las actividades de fuerza y deportivas, ¿vale? En cuanto al timing, tenemos dos ventanas de trabajo que son claramente diferenciables y aquí sí que quiero que os quedéis con esta imagen porque es muy importante. Si podéis, intentad no esperar, ¿vale? ¿Por qué? Porque en menos de 10 semanas tenemos todavía un callo incompleto y podemos, la malunión, podemos hacer la osteotomía en el lugar de la fractura. Esto es muy importante porque ya tenemos el patrón de la fractura y podemos tratarlo de forma directa sin tener que realizarlo en ningún otro lugar de la falange en el que podemos perder stock óseo, ¿vale? También evitamos las adherencias tendinosas por una mala función de la mano en estas maluniones. Sin embargo, si vemos que ya son subagudas y ya las vemos pues, a partir de los 2 meses, que ya está claramente consolidado, pero que hay una malunión, ya sea angulación o malrotaciones, lo importante desde mi punto de vista, y es lo que está yo creo que claramente descrito, es que es más importante disminuir la inflamación, como ha dicho Alexis, pues con vendas de Coban, una buena fisioterapia y mejorar la movilidad en estos pacientes y, por tanto, intentar esperar 3 meses o incluso más allá para que haya ya una buena movilidad y no tanto irnos a hacerlo en el callo de fractura, ¿vale? Porque aquí podemos tener el problema de que no tengamos una buena movilidad previa a realizar nuestra osteotomía con la consiguiente pérdida de funcionalidad que no tendría ningún sentido. Por lo tanto, mi consejo, esperad, mejorad la movilidad del paciente, mejorad el edema y si hay que esperar 3, 4 o 5 meses, pues es mejor para luego realizar vuestra osteotomía porque además en estos casos que hay una buena consolidación, podéis hacer la osteotomía donde queráis y planificarla bien a la hora de hacerla en cualquier lugar que os sea más cómodo. Ya no tiene que ser en el callo de fractura, ¿vale? Por tanto, tened cuidado que a veces es mejor hacer más tiempo o invertir tiempo en esto para mejorar la movilidad, ¿vale? En cuanto a la planificación, difiere mucho el metacarpiano de las falanges. En nuestro caso, lo que solemos hacer los metacarpianos, pues siempre solemos hacer un mini open dorsal o lateral en función de lo que necesitemos, ¿vale? Y se pueden hacer también intraarticulares, lo que pasa que para tornillos inamedulares evidentemente no es este el foro, ¿no? La charla, porque no se pueden hacer las intraarticulares. Y en cuanto a las falanges, lo mismo, siempre utilizamos un mini open lateral, como ha dicho Alexis, retiramos una de las bandeletas para hacer la osteotomía en este caso, ¿vale? En cuanto a los metacarpianos, como sabéis, pues la deformidad que siempre vamos a tener es una deformidad en flexión con o sin malrotación. Eh, por tanto, lo que siempre solemos hacer es una cuña de base dorsal para corregir esta angulación y una vez hecho, pues utilizamos una síntesis retrógrada que es lo que funciona en estos casos, como ya ha hablado Sergi, y en principio se haría de la misma forma que se hace una fractura al uso, ¿vale? En las falanges, aquí sí que puede haber cierta controversia porque nosotros pues lo que hacemos es, aquí siempre nos solemos encontrar, como ha dicho Alexis, un apex volar en la deformidad, por lo tanto pues también lo que hacemos es en mini open, quitamos toda la bandeleta y hacemos esa cuña, pero en este caso de base volar. Y en nuestro caso hemos visto que efectivamente en los tornillos que colocamos o la síntesis que hacemos de forma retrógrada hay un déficit de extensión en casi todos los pacientes. Por lo tanto, hemos cambiado nuestra técnica y la hacemos de forma anterógrada, haciendo pues, una pequeña subluxación de la base de la falange una vez colocada la aguja y lo colocamos en sentido anterógrado, ¿de acuerdo? Porque esto creemos que, o hemos visto que efectivamente tenemos menos déficit de extensión en nuestros pacientes, ¿vale? Os voy a presentar varios casos de esto que hemos hablado. El primero, pues esta paciente es una mujer de 20 años en la cual pues, os voy a intentar enseñar algunos trucos que utilizamos para que el resultado sea óptimo, ¿vale? En este caso tenemos una deformidad rotacional pura en una fractura de F2 tratada de forma conservadora, ¿vale? Como veis ya a simple vista, vemos que el cuarto dedo pues claramente tiene una deformidad rotacional y en la consulta pues no hay ninguna duda de que esto claramente hay que mejorar esa situación, ¿no? Entonces nosotros hacemos una osteotomía percutánea, ¿vale? Hay uno de los trucos que sí que os quiero recomendar es antes de hacer vuestra osteotomía, fijaros en la deformidad condilar
porque muchas veces os va a servir tanto pre como post para saber si habéis hecho una adecuada corrección, ¿vale? En nuestro caso lo solemos hacer con Wallan porque creemos que a la hora de terminar la cirugía podemos conseguir una mejor alineación si podemos corregir las últimas vueltas para dejar para dejarlo perfectamente reducido, ¿vale? Siempre nos fijamos mucho en el paralelo condilar. Ponemos un par de agujas paralelas al eje, ¿vale? Para corregir nuestra deformidad y hacemos una osteotomía libre. En este caso, si os fijáis aquí, en esta zona se puede ver cómo hemos hecho una osteotomía totalmente transversa, porque en este caso pues era un caso de muy larga evolución, preferimos hacerla de forma transversa en esa F2 y cómo se ha corregido la deformidad, pues ha quedado un pequeño decalaje entre las dos falanges, pero esto hemos conseguido, si os fijáis ahí, mejorar el paralelo condilar y tornillo, pues intentar que sea lo más gordo y lo más largo posible, como ya han dicho tanto Sergi como Alexis. Y el Wallan lo que nos permite es poder configurar esta corrección de forma libre, pues para poder conseguir, como veis, una movilidad y una corrección de rotación perfecta, ¿vale? Por lo tanto, yo os recomiendo que lo hagáis con Wallan. Es verdad que en los metacarpianos a veces puede ser un poquito más complicado, pero en las falanges yo creo que es absolutamente primordial que lo hagáis de esta manera para poder conseguir esa corrección, ¿vale? Este, por ejemplo, es otro caso, que es esto, ahora fijaros qué es lo que os he comentado, es una consolidación viciosa de F1 con una deformidad tanto angular como rotacional. Hicimos pues lo mismo, osteotomía percutánea con una fijación intramedular, ¿vale? Pero en este caso, si os fijáis, el tornillo lo hicimos de forma retrógrada como lo hacíamos al principio y tienen un poquito de déficit de extensión, ¿vale? Eh, entonces, bueno, al final hemos cambiado un poquito la técnica, lo hacemos de forma anterógrada, que creemos que tiene un poquito, que claramente no suelen hacer deformidades en extensión, ¿vale? En cuanto a la pseudoartrosis, en nuestro caso, pues nos hacemos estas preguntas para el manejo adecuado de las mismas. Es claramente distinto al de las maluniones. Entonces, lo primero que hay que preguntarse es si el método de inmovilización es suficientemente estable. Ya lo han hablado Alexis y Sergi, que realmente pues, un tornillo es un método suficientemente estable, da una buena rigidez, también nos da compresión en un foco de pseudoartrosis, aunque a veces, como veremos, no queremos que haya tanta compresión. Entonces, por eso podemos jugar con distintos tipos de tornillo en función de lo que necesitemos, ¿vale? Hay muchos estudios que nos hablan que tiene una rigidez suficiente comparable a la que tienen las placas y sobre todo que son claramente mejores que las agujas de Kirchner y en la pseudoartrosis no hay duda. Lo segundo que nos tenemos que preguntar es si podemos descartar una infección, que la pseudoartrosis hay que descartarla en todos los casos, ¿vale? En estos casos, pues si hay una infección, tomamos muestras, hacemos un desbridamiento agresivo, una antibioterapia local con cemento o en el desbridamiento y los tornillos nos servirían para el segundo tiempo. En un primer tiempo, pues nos gusta más poner estos fijadores, otros con mini agujas. Y en el segundo tiempo, ya sí, dependiendo del defecto óseo que nos quede, utilizamos los tornillos intramedulares para la fijación definitiva, ¿vale? Tercera pregunta que nos tenemos que hacer en el manejo de la pseudoartrosis. ¿Existe un defecto óseo? ¿Cuánto? ¿Se pueden utilizar tornillos en estos casos? Pues nosotros creemos que sí. Está demostrado que hay unos 7 grados de déficit de extensión por cada 2 milímetros de defecto que tiene en las de defecto óseo. En defectos de menos de 2-3 centímetros, el injerto que podemos utilizar es un injerto no vascularizado, pero en defectos de más de 3 centímetros, que son muy raros, utilizamos injertos vascularizados. Nosotros tenemos un par de casos en los cuales hemos utilizado injertos vascularizados de periósteo y en estos casos también se puede utilizar de forma muy, muy adecuada los tornillos intramedulares para la fijación definitiva, ¿vale? Pero claro, nos surge una duda importante. Si tenemos un defecto óseo, ¿cómo realmente podemos evitar el acortamiento? Porque esto es algo clave. Si ya de por sí tenemos un acortamiento que debemos evitar, ¿cómo lo corregimos si tenemos un defecto óseo y lo vamos a añadir un injerto, que muchas veces no va a ser un injerto tricortical? Nosotros utilizamos esta técnica que está descrita en este artículo del Technics, que utilizan 2 agujas, una en la base y otra en la cabeza de los metacarpianos, como también ha explicado Sergi que utilizan ellos, y
Una de ellas, y una tercera aguja la utilizamos paralela a la diáfisis del metacarpiano que estamos tratando la pseudoartrosis para mantener la altura, nos sirve como guía, pero siempre va a ir extramedular para que no nos influya en la reducción del tornillo. Esta aguja, desde nuestro punto de vista, creemos que es fundamental porque, uno, no afecta al fresado, segundo, nos sirve como guía para poder colocar nuestro tornillo y tercero, muchas veces en los metacarpianos tenemos que crear un opérculo porque ya en el foco de pseudoartrosis no existe como tal una cavidad endomedular. Por tanto, este tornillo también nos sirve como guía para poder crear ese opérculo y no hacer un desbridamiento amplio o una incisión muy amplia para poder realizarlo. Entonces, esta técnica nos resulta bastante cómoda para el manejo de las pseudoartrosis con tornillos intramedulares. Y el último punto que tenemos que considerar es si tenemos una adecuada cobertura de partes blandas, porque es verdad que en estos casos pues, los tornillos endomedulares nos evitan grandes abordajes, mantenemos el periósteo, que es una fuente de vascularización muy importante. Muchas veces son pacientes que ya han tenido varias cirugías abiertas y no queremos seguir devascularizando una zona que ya de por sí ha tenido suficientes agresiones quirúrgicas y si vamos a necesitar un colgajo vascularizado o no, o incluso algo de piel, que de nuevo os digo que es algo absolutamente poco frecuente, ¿vale? Pero bueno, también tenemos que verlo, ¿vale? Este es uno de los casos que tenemos, sería pues una pseudoartrosis del tercer metacarpiano. En este caso, pues lo que hacemos es desbridar bien el foco. Para mantener la altura, pues utilizamos esas dos agujas en la cabeza de los metacarpianos y en la base de los metacarpianos para poder mantenerla. Como os fijáis, pues queda un defecto que rellenamos, siempre intentamos rellenar de injerto esponjoso de radio distal. Creemos que no son necesarios los injertos tricorticales porque en las pseudoartrosis de metacarpianos es más importante la estabilización y el relleno de injerto esponjoso que realmente colocar un injerto tricortical si el defecto es pequeño, ¿vale? Entonces esto es lo que solemos hacer nosotros. Es absolutamente criticable este caso, por eso lo traigo, porque es verdad que es un tornillo corto, es un tornillo que no es lo suficientemente grueso quizá, pero muchas veces vais a tener este problema en la pseudoartrosis de metacarpianos y de falanges porque, repito, la cavidad endomedular va a estar rellena de callo y es complicado hacer un agujero mayor que este. Pero es verdad, nosotros hemos visto que incluso poniendo tornillos más finitos de lo habitual, en este caso es un tornillo de 3.0 y aunque sean un poquito más cortos, la estabilización y el injerto suelen ser suficientes para la resolución de estos casos. Si os fijáis, pues claro, hacen un callo muy, muy rápido, con una movilidad completa y con mínima agresión, ¿vale? En el posoperatorio nosotros lo hacemos de forma distinta para las maluniones que para la pseudoartrosis. Las maluniones las tratamos como una fractura normal, entonces no ponemos férula, hacemos una movilización inmediata para evitar los defectos de movilidad y sobre todo pues lo revisamos muy muy rápido para empezar con las medidas antiedema, para ver si el paciente está moviendo bien o no, sobre todo en las maluniones de falange, pues para evitar ese déficit de extensión, ¿vale? Para recomendarles encarecidamente que empiecen con la movilidad temprana. Sin embargo, la pseudoartrosis sí que preferimos por el aporte de injerto, los abordajes suelen ser un poquito más extensos. Para la disminución de edema, nosotros recomendamos hacer una ferulización o una inmovilización durante 1 o 2 semanas. Es verdad que en los últimos casos lo que estamos utilizando son férulas u ortesis de quita y pon para que el paciente pueda quitárselas para realizar movilidad temprana, pero aún así os recomendamos que si el defecto es importante, que utilicéis una inmovilización, aunque le recomendéis la movilización temprana, pero que no esté totalmente suelto como sí que hacemos en las maluniones, ¿vale? Simplemente, pues eso, ya para llevar a casa, creo, igual que ha dicho Alexis, que esto es simplemente otra herramienta más que nos puede servir para el tratamiento de tanto de las maluniones como de la pseudoartrosis, porque nos da una fijación sólida, conseguimos mantener la alineación de forma adecuada y nos permite una movilización inmediata con un mínimo daño de partes blandas. Sí que es importante que, además de los tornillos intramedulares, tengamos a mano pues, placas o agujas, pues si tenemos algún caso desgraciado como ha presentado Alexis, en el cual pues, podamos tener alguna complicación,
pero en nuestra pequeña serie que tenemos no hemos visto que haya habido, pues, o no hemos tenido ningún caso de fracturas asociadas, aunque siempre utilizamos o intentamos utilizar, sobre todo en las falanges, tornillos lo más gruesos posibles. Es una técnica muy demandante, como os ha explicado Alexis, la planificación es fundamental y en el caso de las maluniones y de las pseudoartrosis todavía más. Tened mucho cuidado con las falanges porque aunque es verdad que hay que utilizar los tornillos más gruesos posibles, esto os puede llevar a tener fracturas perimplante con más frecuencia que con los metacarpianos, donde podéis ser un poquito más agresivo. Siempre recordad las medidas que os ha dicho Sergi, y los tipos de tornillo, pero tened cuidado porque en la pseudoartrosis el opérculo o la cavidad intramedular que vais a tener siempre va a ser menor, con lo cual yo os diría que utilicéis un número un poquito más bajo, que no es ningún problema, y en la pseudoartrosis yo creo que es lo recomendable, no así en las maluniones. Es verdad que es una técnica que tiene mucho más exposición de rayos, por lo tanto, pues bueno, sí que esto hay que saberlo porque vais a dar mucho más rayos que si utilizáis una placa o unas agujas de Kirchner. Y nosotros os recomendamos encarecidamente la utilización de la técnica Walland porque así, sobre todo en las maluniones, no tanto la pseudoartrosis, porque así vais a poder controlar muchísimo mejor vuestra corrección. Y sobre todo al final de la introducción del tornillo, podéis dar una vuelta hacia adelante o una vuelta hacia atrás en función de la corrección que necesitéis, sobre todo en las falanges, repito. ¿Vale? Por lo tanto, creemos que esto pues, es una nueva era y hay varios artículos publicados en los últimos años, uno de ellos del doctor Piñal, pues, sobre esta expansión de los tornillos intramedulares para el tratamiento de las complicaciones, tanto de pseudoartrosis como de maluniones. Os recomendamos que las osteotomías cuanto antes mejor, no tengáis problema, igual que os ha presentado este caso Alexis de ese tratamiento que le parecía inadecuado pues con las placas. Sí que os recomendamos que si veis una malunión intentéis hacer la osteotomía temprano, pero que si no, os esperéis a que ya tenga una movilidad adecuada para poder hacer la osteotomía de forma adecuada. Por eso creemos que es una nueva arma para la resolución efectiva de la mala consolidación de la pseudoartrosis de los metacarpianos y que está a vuestra disposición para que la utilicéis, que no tengáis miedo a hacerlo, ¿vale? Y nada más, muchas gracias. Alexis y Alfonso, una pregunta para los dos. Cuando tenéis una fractura de falange o una fractura de metacarpiano, una fractura normal, no una pseudoartrosis o una malunión, ¿vosotros vais a quirófano únicamente con tornillos o también solicitáis siempre por si acaso placa y tornillos? Esto dices en una fractura normal. Ujú. Yo depende, las que ha presentado, por ejemplo, Alexis, que sean muy limítrofes y en falanges medias, nosotros sí que solemos pedir placas por si acaso. En las de metacarpianos y falanges proximales solo pedimos tornillos, la verdad. ¿Y eso ha ido cambiando con el tiempo o ahora ya con la curva de aprendizaje habéis disminuido o al principio también o al principio las solicitabais y ahora no? Yo soy un poco miedica de reconocerlo y al principio las pedía siempre. Ahora ya no. Alexis. Sergi, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. O sea, las placas están en depósitos. En estos hospitales grandes siempre tengo unas placas, pero yo creo que estaba haciendo memorias y tenía que reconvertir eh, una fractura que pensaba en tornillos. Sí, yo creo que si el patrón lo tienes claro, o sea, yo creo que no he reconvertido ninguna fractura de tornillo a placa. Sí habéis visto que he utilizado las agujas por complicación, ¿sabes? Se me ha roto y ahí no podía hacer otra cosa y he utilizado las agujas, pero las agujas siempre están ahí. Pero no suelo pedir las dos cosas, pues suelo pedir los tornillos. En vuestra experiencia, ¿cuál es la complicación más frecuente que encontráis con las fracturas de metacarpianos? De metas, Ujú. no, pues que va muy bien, ¿eh? Los metas, o sea, los metas que yo he operado, o sea, no te digo que. No, porque en las falanges sí que he visto pues lo que hemos visto, ¿no? El déficit de extensión de la IFP, porque yo los pongo de forma retrógrada, he visto casi todos mis casos son de forma retrógrada,
y sí que yo tengo esa complicación de contractura de la IFP, que lo trato desde el día cero. Bueno, desde el día cuando veo el primer día que veo al paciente en la consulta, les pongo flejes en extensión nocturnos todos los días. Es curioso, ¿eh? Porque si tú revisas la literatura en las series de los metas, generalmente hablan entre un 3 y un 5% de complicaciones. Hablan de ese déficit de extensión y de limitación articular y demás. Yo la verdad es que no sé, o sea, claro, siempre que lo explico parece que seas un sobrado y que tú no tienes complicaciones, pero es que yo... Acabo de decir, o sea, yo lo ratifico, o sea, tú sobradez, o sea, que no. Los metas no tienen un déficit de extensión. O sea, Sí, yo- totalmente. Yo El, creo que los el- metacarpianos van muy, muy bien y es verdad que incluso deformidades, bueno, unas reducciones no perfectas en los metacarpianos son bastante bien toleradas. Sobre todo esas fracturas que hablabais oblicuas largas que muchas veces quedan un poquito comprimidas, aunque intentas evitarlo, pues con la técnica que utilicéis vosotros, nosotros hacemos lo mismo, solo que en vez de con una pinza completa, con pinzas de reducción con punta. Eh, Aún así, a veces quedan un poquito comprimidas y es que van perfectos. Hacen un callo, al no abrir el foco de fractura, hacen un callo bastante vigoroso, rápido. Y en los metacarpianos nosotros no, vamos, también admito la sobradez, pero no hemos tenido ninguna complicación. Y en las falanges sí. En las falanges a mí se me rompió una falange media de un quinto dedo y le pusimos una placa. Quizá en ese caso es verdad que fue uno de los primeros casos. Intenté utilizar el tornillo más gordo que tenía y es verdad que la parte de arriba está ahí. O sea que, bueno, eh, a mí eso sí me ha pasado y por eso tengo el miedo ahí siempre y por eso pido las placas a las falanges medias, pero no por otra cosa. ¿En los metas utilizáis una incisión percutánea o preferís hacer un mini abordaje y ver aparato extensor? No, Directo. yo no, yo directo no, yo nunca directo, pero por no meter piel. O sea, el tendón extensor no lo corto, lo paso al tornillo, pero la piel siempre la abro para que el tornillo no se lleve piel para adentro. No sé si Sí, sí, estoy de acuerdo, pero la técnica es percutánea, ¿no? O sea, abres un poquito la piel y que pase el espacio justo para el tornillo. Mm, sí. exactamente. No hago percutáneo, o sea, no, o sea, abro, no sé, 3 milímetros, o sea, abro lo suficiente para que el tornillo pase sin tocar la piel. Ujú. Igual, Alfonso. Sí, lo mismo. De hecho, tengo por ahí un vídeo de un paciente que también en una pseudoartrosis que le pusimos un tornillo y se ve cómo pasa a través del extensor eh, y no le hace ningún daño. O sea, pasas la aguja, la broca y luego el tornillo y a pesar de lo que creemos, el extensor no sufre nada y desde entonces... Antes sí que éramos muy meticulosos, metíamos un mosquito, veíamos el aparato extensor, separábamos lo hacíamos un poquito más cubital, perdón, un poquito más radial el abordaje para separar el extensor, pero ya no. Alexis, en las complicaciones de las falanges proximales, yo tengo la misma experiencia que tú. Generan esa especie de deformidad en flexión y yo tengo la teoría que es debido a la sinovitis que se genera en la articulación interfángica proximal inicial, que genera como ese aumento de presión y tiende a flexionar la articulación más que a un déficit de un extension lag debido a una lesión del aparato extensor. ¿Tú a qué crees que se debe eh, esa flexión de la interfalángica? Yo creo que es una combinación de ambas, ¿eh? O sea, yo creo que pues, tampoco no te sabría decir. O sea, puede ser como dices tú, una inflamación y una pequeña lesión, pero no creo que sea por el tendón extensor. O sea, el tendón extensor, el daño que le hacemos al tendón extensor, a la bandeta central es con un tornillo de 2.0, 2.5 que meto yo unas falanges, no creo que sea eso. Que yo he visto butonías, ¿sabes qué hacen cuando hacen butonías o cuando con un poco de tendón extensor que tengas, la IFP se extiende? Que tiene que ser más una cosa articular, inflamatoria del cuerpo extraño que tiene ahí. Yo por sistema les pongo una pauta descendiente de corticoides a las falanges proximales. Sí, Eh, sí, sí.
Y he visto que el déficit de inflamación mejora el resultado. Y luego lo otro que hago, como tú, les pongo bananas de neopreno, duermen con la banana de neopreno, que es como una especie de férula como la que tú has enseñado, pero es como fácil de poner y de quitar. Y es durante el día, pues por ejemplo, se la pueden poner un par de horas por la mañana, un par de horas por la tarde, por la noche siempre, y en cuanto se quitan la férula, a doblar el dedo. Eso, tratamiento corticoideo, pauta descendiente durante 9 días y luego vendajes de Coban. Y con eso, la verdad es que ha mejorado el resultado de las falanges proximales. Aunque tengo que decir que últimamente cada vez hago más abordaje, cada vez pongo tornillos más anterógrados. Eh, pero sí que es verdad lo que tú dices, que para fracturas de la base de la falange proximal, que el cuerpo te pide, ¿no? Por el patrón de la fractura, te pide poner los anterógrados, justamente ahí es donde creo que van mejor los tornillos retrógrados. Porque como no perforan la segunda cortical, lo van empujando, te da la longitud que tú necesitas y la estabilidad suficiente. Y al revés, si son anterógrados, sí que es verdad que he tenido algún caso de fractura de la base de la falange. Mm. Sí, mi impresión es absolutamente la misma. De hecho, es que en muchas ocasiones, salvo que le pongas dos tornillos cruzados, que es otra de las cosas que puedes hacer, no tienes suficiente agarre en la falange próxima si tienes una fractura muy baja, como ha presentado Alexis. Entonces, es verdad que esos tornillos son los adecuados. Y nosotros sí que hemos visto que los tornillos puestos anterógrados no hacen déficit de extensión, además, claramente. Con lo Sí, cual, es, pues puede ser efectivamente una combinación o de adherencia de la bandereta central a la hora de meter el tornillo, o de sinovitis, o una combinación de ambas. Pero es verdad que puestos anterógrados ya hemos visto claramente que no lo hacen. Alexis, tú cero experiencia en síntesis anterógrada en las falanges, No, ¿no? no, 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 o sea, yo utilizo la vía retral, pero también, o sea, en algunos casos hay que utilizar la vía anterógrada, o sea, no, se presenta unos casos, pero sí, 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 claro que la utilizo de vez en cuando. Y cuando la utilizas, No, prefieres que los tornillos. no la vía transarticular, no a través del meta, que eso no me gusta, sino a los lados como al receso del metacarpiano y utilizo unos tornillos. Cuando son anterógrados, ¿preferís que entren por las esquinitas de la falange o preferís que entre por el centro? Yo busco más los recesos del metacarpiano. Mm. ¿Y tú, Mi Alfonso? impresión es que el único en el que lo puedes meter central es el quinto, porque se subluxa muy bien a dorsal. Y ese, si quieres, lo puedes meter en el centro, pero el resto me resulta bastante complicado y siempre busco cualquiera de los dos recesos. Yo estoy de acuerdo, yo también intento buscar las esquinas. Lo que sí que he visto es que a veces, según el patrón de la fractura, si entras muy por la esquina y aunque vayas muy pegadito a la cortical, es difícil llegar hasta el final de la falange porque a veces, claro, la morfología triangular de la falange hace así, tú vas aquí y no llega tan distal. Entonces, para fracturas muy distales, prefiero los retrógrados porque alguna vez me ha pasado de intentar poner tornillos anterógrados muy paralelos a la cortical, o sea, intentando ganar el máximo espacio posible y no llego al trazo de la fractura. Em, por eso, Son más fáciles, son más fáciles, son más fáciles los retrógrados. Al final sí, son sí, más sí, sin fáciles. lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ese que tiene la complicación de la contractura, pero ya te digo, yo cuando los opero, el paciente nunca está con el dedo sin nada. O sea, o está flexionando o está extendido, pero no está con el dedo en reposo. Mm. Y así me van bien. ¿Que tiene esa complicación? Sí, sin duda alguna. Sí, bueno, en el artículo del doctor Piñal y en algunos artículos evidentemente comparan el daño articular que se genera en la superficie articular de los cóndilos de la falange proximal. Si lo comparas con la superficie articular del meta, pues obviamente el tanto por ciento aumenta un montón porque pasa, evidentemente la falange proximal es más chiquitita y todo esto pues supongo que tiene que ver, ¿no? La sinovitis,
la inflamación, el sangrado que debe generar la falange dentro de la articulación, el daño tendinoso. Por eso, pero bueno, a pesar de ello, con este protocolo que os comentaba, al final acaban consiguiendo extensión completa y flexión completa. O sea que sí, pero sí que es verdad que hay que seguirlos de cerca, verlos pronto a los pacientes. Totalmente de eh, acuerdo. Vale, vamos a ver las preguntas que hay en el chat. Efraín Mendoza pregunta, en casos de osteotomía, en casos pediátricos, hasta qué edad ósea. ¿Lo utilizáis en casos pediátricos? ¿A partir de qué edad? Mm, Mi experiencia es que en pacientes pediátricos nosotros utilizamos para las osteotomías agujas, la verdad. No utilizamos, salvo, sí que tenemos un paciente que tiene 13 años y sí que le hicimos una osteotomía de metacarpiano del quinto, pero porque prácticamente no tenía prácticamente cartílago de crecimiento. Con lo cual asumimos que lo poco que tuviera todavía por crecer, pues lo obviábamos. Pero salvo ese caso, el resto, agujas. Hay pocas contraindicaciones de los tornillos, ¿no? La infección y los niños, o sea, porque los niños no puedes poner un tornillo en un niño, porque es que te cargas la pila de crecimiento. O sea, no, vamos, yo es que ni me lo... No. O sea, yo creo que es una contraindicación de la técnica esta que estamos presentando. Sí, ya hace un par de semanas hicimos una osteotomía de rotativa de un quinto meta en un niño y también le pusimos unas agujas anterogradas, precisamente porque el meta también había quedado un poquito acortado y con las agujas pues también al poner las romas también podías empujar un poquito la cabeza al meta y derrotarlo. Sí, es una de las únicas contraindicaciones que hay. ¿Alguno de los dos tiene experiencia en tornillos anterogrados en metacarpianos? Yo tampoco, no sé, me parece poco complejo, pero he visto que hay gente que tiene experiencia y que inician la técnica poniendo la aguja retrógrada, pasan la base del meta, luego lo recuperan por la muñeca, luego ponen el tornillo anterógrado. Bueno, no sé si realmente tiene tantos beneficios, pero bueno. Nosotros lo hemos utilizado, bueno, entre comillas, no utilizado, y es muy complejo para sacar tornillos. Sacarlos por la base del meta, eso sí. Pero no para ponerlos, porque incluso para sacarlos nos resulta muy complicado. Lo que pasa que bueno, no teníamos otra opción. Pero me parece algo bastante complejo. Sí, y que el riesgo-beneficio, yo no le veo el sentido, porque No. si tú realmente tuvieses muchas complicaciones con la vía retrógrada en los metas y tal, pues dices, bueno, pues me planteo, pero es que yo creo que ya hay mucha certeza de que hay pocas complicaciones, de que realmente pues no hay una condrolisis o una osteoartrosis a largo plazo, entonces no, tampoco le acabo de ver el sentido, es mucho más sencillo retrógrado y bueno, y no es tan lesivo. Em, Pedro López pregunta, tengo una duda, cuando se realiza la maniobra de joystick, ¿la maniobra se realiza desde el mismo punto de entrada del tornillo o se utiliza una vía diferente? Yo utilizo la misma aguja con la que voy a poner el tornillo y sí que es verdad que, por ejemplo, cuando la fractura es diafisaria, pues la entrada de la aguja es la misma y cuando la fractura es subcapital, ahí sí que intento entrar un poquito más anterior para tener mayor superficie ósea y poder hacer más fuerza, pero básicamente es la misma aguja por la que voy a poner el tornillo. No sé, ¿vosotros utilizáis la maniobra de joystick o siempre hacéis maniobra de jazz? Sí. Nosotros, por ejemplo, utilizamos, o yo utilizo una Bocat de 14 o 16 Gs que ya previamente haya visto que pasa la aguja a través de ella. Y la verdad que me resulta comodísimo en las que no se reducen del todo. Yo una combinación de ambas, ¿eh? O sea, es un poco maniobra externa y sobre todo para no poner mucha presión a la aguja, ¿sabes? No hacer mucha fuerza con tu aguja de joystick. Vamos, pero es Mm. una combinación. Una pregunta súper clásica que siempre me hacen. Cuando habéis tenido
que quitar tornillos. ¿Habéis tenido que quitar algún tornillo en metas o falanges? Sí. Yo tengo que decir que mío no he quitado, o sea, no he quitado. O sea, de este caso que os presenté, luego se fue a operar a otros. O sea, el caso que presenté de complicaciones de protrusión de tornillos, yo pues, se fue a otro sitio a quitárselos, pero yo míos no he tenido que quitar ninguno. Alfonso. Sí, nosotros hemos tenido que quitar un par y no, como no salían por donde entraron, uno de un cuarto meta y otro de un quinto, los sacamos por abajo, los sacamos por la base. Yo los que he tenido que quitar, porque me acuerdo de un paciente que dobló el tornillo, un boxeador de estos adolescentes con temperamento irascible, de mecha corta. eh, Realmente cuando he tenido que quitar tornillos, siempre me preguntan, ya, pero esto si tienes que quitar el tornillo tiene que ser súper difícil y tal. Y a mí siempre me ha parecido, por suerte, a lo mejor luego se presenta algún caso, pero que realmente es relativamente sencillo de recuperar ese canal, de pasar la aguja de nuevo, de pasarla por dentro del tornillo, no es excesivamente difícil y generalmente es relativamente sencillo retirar el tornillo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en ese artículo, pues comentan eso, que si hay problemas con el tornillo, pues se puede recuperar por la base. O a veces, si por ejemplo está asociado con una fractura, pues abrir el foco de la fractura, a través del foco de la fractura, recuperar el, el tornillo. Bueno, ese artículo de la RIGMA la verdad es que está bastante bien y menciona varias complicaciones y cómo solventarlo. Yo Yo a estoy raíz una... de esto, perdón. Dale, dale, Alfonso, dale, dale. O sea, tenía una pregunta para vosotros porque a mí me surgen muchas dudas con con estos pacientes con temperamentos así un poquito reincidentes, vamos a decirlo así. Eh, ¿Les quitáis los tornillos o les planteáis retirarle los tornillos cuando ya está consolidado por si vuelven a hacerlo? Porque yo últimamente lo que les digo es que no pueden reincorporarse al boxeo hasta que les quite el tornillo. No sé si creéis que es buena opción o no lo hacéis. Yo no les digo que se tienen que quitar el tornillo. He visto solamente un caso de un tornillo doblado, pero no les freno para que hagan su deporte habitual. Lo que sí que os quería decir es que en muchos de esos tornillos que hay pérdida de reducción y los queréis quitar para poner uno nuevo, lo que sí que nosotros hemos hecho varias veces, y eso lo he hecho ya varias veces con el doctor Piñales, en vez de quitar el tornillo, lo que hemos hecho es añadir otro. O sea, es dejar ese tornillo puesto, que ha tenido una pérdida de reducción, pero algo reduce, y sobre ese, que es la técnica esa que hablábamos del e-strutting, o sea, sobre ese añadir uno de menor calibre para que los dos tornillos, o sea, reducirlo y para que los dos tornillos se engarcen, porque además suena, cuando va a estar metido suena, da un poco de miedo, pero suena, entonces en vez de quitarlo, lo que hacemos es añadir otro. Sí, yo en algún caso también lo he hecho y va muy bien, la verdad. Hacen como una especie de poler Sí. y al generar esa tensión, ¡pum!, reducen la fractura. Yo, Alfonso, No es- en cuanto al tema de los boxeadores, te tengo que decir que desde que utilizo tornillos de 4.0 y de sintetizar todo el segmento óseo, ya no he tenido esos problemas de que ni se me ha doblado el tornillo ni he tenido fracturas asociadas perimplante. Esto fue al principio que sí que ponía tornillos más finitos y más cortitos, y entonces ahí sí que alguno me doblaba o daba algún problema, pero desde que había aumentado el tamaño y la longitud de los tornillos ya no me ha sucedido, incluso en boxeadores, ¿eh? Pero es verdad que, bueno, claro, tanto va el cántaro a la fuente que algún día, ¿no? Pues supongo que habrá alguna complicación, pero no les recomiendo que se quiten el tornillo. Vale. O sea que lo que recomiendas realmente es hacer eso, ¿no? Ponerle uno de mayor calibre y cubrir toda la diáfisis. Mm, sí, Perfecto. sí. Quizá en los boxeadores, si sé que van a impactar mucho y que me pueden colapsar la fractura, sí que me espero a tener una consolidación completa para dejarle
picar, ¿no? Para dejarle pegar, pero Sí. por el resto. em, no sé si queréis añadir algo de vuestras charlas o las típicas preguntas que siempre nos hacen con los tornillos y más o menos para concluir un poco la discusión, si queréis añadir algo más. Bueno, yo lo único sí que al principio nos daban unos tornillos que eran autobrocantes, autoterrajantes y demás. Yo no lo recomiendo. Os recomiendo siempre utilizar broca para estos tornillos porque hay algunas marcas que son autoterrajantes y autobrocantes. Desde mi punto de vista creo que no es el sitio indicado y, y ya está, eso es lo único. Porque el resto, la verdad que los metacarpianos van fenomenal y las falanges, pues bueno, salvo lo del déficit de extensión, yo creo que lo habéis tocado absolutamente todo. Una Yo, pregunta yo, a raíz de esto. ¿Vosotros brocáis? ¿Cuánto brocáis? ¿Brocáis hasta el istmo? ¿Solo brocáis la entrada? ¿Brocáis toda la fractura? ¿Qué hacéis? yo no broco. Yo los míos son o sea, yo no broco. No broco nada. O sea, Pero, no utilizo la broca. pero, pero porque le pones un... O sea, mi impresión es que si le pones un tornillo de 4 como yo hago ya, antes no lo hacía, pero ahora ya sí, también le pongo unos tornillos más grandes, es que si no lo brocas no entra. O te Es que yo lo no mal pongo un reduce tornillo de o... 4. Un tornillo de 4, veamos. Yo te digo que yo cojo el tornillo, o sea, pongo la aguja y el tornillo va seguido. O sea, es que no me hace falta brocar. O sea, no. Vamos, pues hace años que yo no broco una entrada, de un tornillo cargado para una falange y para un meta menos. O sea que no. Y yo Tú pongo los piensas que tornillos. Alexis tiene genética, parte de la genética es noruega, austriaca, y entonces ahí, Yo eh, muchos, muchas de las tutorías que yo hago, en muchas ciudades que hago de metas, pongo dos tornillos, ¿eh? Dos. O sea, pongo uno a través de la cabeza y uno a través del receso. Y empiezan a pelear ahí los dos, como eso. Y pues, ya ves, no recuerdo la última vez que yo bloqueé un tornillo canulado. yo sí que Bueno, son broco, Alfonso, tranquilos, y me parece bien, o sea, pero para eso están estas charlas, ¿no? Que decir que para eso están estas charlas, no, no, pero yo está no. bien, claro, no, no, sí, hombre, no vamos a estar de acuerdo en Si, todo, o si sea, hiciésemos todos lo mismo, no te diría ningún, sabes que no, pero vamos, ya te digo, yo no. a ver, esto es como el fútbol, vosotros sois del Madrid y yo soy del Barça, y 0-4 y ya está. Eh, Ya estamos faltando el respeto ya a última hora, ya nos está echando aquí, pues bueno, pues nada, pues ya hemos terminado. No, 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 ya está, ya está. No, hombre, encima que sois amigos y que os habéis prestado aquí a la charla. Nada, Alexis, no sé si quieres decir algo más, concluir de alguna No, pues, manera. que yo creo que son charlas muy interesantes, o sea, que de verdad que el formato es muy interesante y que justamente estos dos tornillos yo cada vez los utilizo más. No en todas las fracturas. Sigo poniendo placas, como os habéis visto, sigo poniendo cerclajes en mis cojos libres de dedos, ¿sabes? En dedos del pie a la mano o en articulaciones vascularizadas sigo poniendo cerclajes. O sea, que yo creo que es una combinación de ambas, pero los tornillos para fracturas ahora mismo para mí están ganando muchísimo terreno. Sí, Muchísimo, Sí, 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 mucho. claramente. Han llegado para quedarse y yo que en redes sociales publico bastante y además los tornillos me encantan, siempre pongo I love screws. Siempre hay muchos haters, ¿eh? Hay muchos haters. Hay gente que le pone nerviosísimo esto, pero bueno. Pues yo por experiencia, aquí hablamos por experiencia, ¿sabes? Yo trabajo en una mutua y aquí en una mutua laboral los pacientes no se reincorporan si no están bien. Y yo los utilizo. O sea, los utilizo. Sí que he tenido mis complicaciones, como habéis visto, sobre todo en falanges medias, ¿sabes? Que se me han roto dos, pero para falanges próximas. Y eso más difícil las falanges que los metas, eso para mí. De largo, sí. En los metas, yo os digo, si no quitéis tornillos, poner otros. O sea, yo creo que ahí, en vez de intentar, la próxima vez que os vaya una reducción, poner otro. Uno más pequeño, pero poner. mi pregunta es, ¿a qué fractura a día de hoy no se lo pongo?
porque incluso fracturas intraarticulares, como habéis presentado, trazos incluso no complejos articulares, pero trazos simples, yo lo trato como si fueran las tibias distales que hacía de residente. Le cierro la articulación y luego le pongo un tornillo intramedular para la diáfisis, para el trazo metafisario. Con lo cual, mi pregunta va más allá. ¿Dónde no se lo pondría? Mm. Sí, sí, es que si haces un análisis retrospectivo, ostras, yo pongo igual 1 o 2 placas al año y el resto son tornillos endomedulares. Sí, sí. Sí, por ahí anda la cosa, sí. Bueno, chicos, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo, por haberos prestado a participar. La verdad es que es un éxito que alguien como Alexis esté aquí, porque le cuesta, ¿eh? Le cuesta. Llevábamos tiempo persiguiéndolo, pero al final lo hemos conseguido. O sea que nada, Sabes que aquí estoy. A partir de ahora, ya sabes que aquí estoy. O sea, cualquier charla que quieras, de micro, de todo, yo aquí estoy, para echarte una mano. fenomenal. Pues nada, te tomo la palabra. La semana que viene hablamos otra vez. Eh, un abrazo, Un abrazo y muchas gracias. un abrazo y muchas gracias. Hasta pronto.